FM Mundo. Buena música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El presidente Noboa reduce el IVA al 8% durante el feriado de noviembre en Imbabura, Carchi y 2 cantones de Pichincha. El Consejo de la Judicatura crea 167 dependencias judiciales especializadas en materia constitucional en respuesta a lo aprobado en la consulta popular de abril del 2024. Cae alias Gordo Arturo, líder de los Lobos en Quito, tras un operativo de la policía. Otras 17 personas fueron detenidas por su vinculación al robo de joyas y el intento de asalto a un vehículo blindado. Alrededor de 22,000 documentos y sellos de agencias de tránsito de 27 cantones, incluidos Quito y Guayaquil, fueron incautados tras una intervención en una vivienda de Durán. Detienen en Durán a 6 personas por robar 70,000 galones de diésel distribuidos en 5 tanqueros. El Consejo Nacional Electoral aprueba la inscripción de 2 personas jurídicas para la elaboración de pronósticos electorales y para la realización de encuestas a boca de urna. El Tribunal Contencioso Electoral niega el recurso de apelación a la modulación de la sentencia en contra de Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor, procesados en el caso Ligados. En la información internacional, las Bahamas se prepara para enfrentar los estragos del huracán Melissa, que causó varias afectaciones en Jamaica y Cuba. Asciende a 132 la cifra de fallecidos tras el letal operativo de la policía brasileña en Río de Janeiro. Las autoridades reportan otros 123 detenidos vinculados a la banda criminal Comando Vermelo. Con el auspicio de Cooperativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se viene el feriado de 4 días y el gobierno ha decretado la reducción del IVA al 8% en 2 provincias y 2 cantones, concretamente para el Carchi, Imbabura y 2 cantones de Pichincha. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saludo a Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy.
Conversaremos con el economista Osvaldo Landázuri, analista económico. Con él revisaremos cómo va la economía, la producción e inversiones en el país. Estaremos también en diálogo con el abogado Sergio Peña, asambleísta independiente, hablando de la consulta popular, cuál es la postura de la actual asamblea al respecto. Le preguntamos. Y también con el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador, hablaremos acerca del abastecimiento de los hospitales, de la red de salud pública en nuestro país, en este estado pues de emergencia en el que se encuentra por la crisis sanitaria que afrontamos. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. El código de hoy, 29 de octubre, es Tu Mundo en una sola radio. El sorteo 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Alias Gordo Arturo, cabecilla de la organización criminal Los Lobos en Quito, fue detenido durante el operativo Libertador 3. La intervención fue ejecutada en los distritos Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Calderón, La Delicia y Quitumbe en la capital, mientras que de manera simultánea se realizaron allanamientos en el distrito Pascuales en Guayaquil. El ministro del Interior, John Reinberg, informó que tras la operación 18 personas fueron detenidas por su vinculación a los delitos de robo, extorsión, tráfico de armas, microtráfico y secuestro. Capturado al líder de los Lobos en Quito, alias el Gordo Arturo, quien tiene más de 7 detenciones y que en el último año ha viajado por varias ocasiones a Colombia, por lo cual estamos investigando de qué se tratan estos viajes. Como sabemos que esta estructura también maneja y tiene acusación por manejo de drogas, entonces estamos en una etapa de investigación. También son responsables de la muerte de un policía, quien fue secuestrado, y deben recordar usted que pedían $15 millones por la liberación de él. Y según Reinberg, la investigación apunta a que los ahora aprendidos serían sospechosos del robo de una joyería en la capital y el intento de asalto a un vehículo blindado en los exteriores de un centro comercial. De varios actos de sicariato, robo a entidades comerciales, bancarias, el centro comercial, donde ellos entraron, si ustedes recuerdan, con fusiles, inclusive con calentadores de la Policía Nacional para el asalto que ellos hicieron allá. Es por eso que la investigación tomó un tiempo, porque queríamos tener la seguridad de poder detener a toda la estructura y ninguno de ellos pues pueda escaparse. Varios de los detenidos registran antecedentes por receptación, tráfico de armas y drogas con intervenciones previas en Quito y Esmeraldas. Durante el operativo se incautaron múltiples indicios como $10,000 en efectivo, un vehículo, 13 cartuchos, 8 chalecos antibalas y 74 joyas relacionadas con el robo a un centro comercial, 20 celulares, documentos y armas. Alrededor de 22,000 especies de agencias de tránsito de 27 cantones fueron halladas durante el operativo ejecutado por la policía en Durán, en la provincia del Guayas. En el inmueble allanado donde 3 presuntos integrantes de los Chone Killers fueron detenidos, se hallaron 300 stickers de entidades municipales de tránsito de varias ciudades, 65 sellos, una impresora, 5 celulares y documentación de agencias de Quito, Guayaquil, Durán, Atacames, Rumiñahui, Pedernales, Manta, Latacunga, entre otros cantones. El ministro del Interior, John Reinberg, cuestionó las capacidades de los cabildos de manejar sus agencias de tránsito y la poca respuesta ante la infiltración del crimen organizado. Traten de salir a defender lo indefendible.
le estamos mencionando y estamos sacando los casos y tratan de decir que no tienen responsabilidad. No, lo que no saben es manejar, lo que no saben es conducir una agencia de tránsito. Tienen una competencia que la pueden estar usando para cualquier cosa menos para la seguridad o para el transporte de los ecuatorianos, como lo quiera ver. Es lo que pasó, y estaba viendo hace unos minutos que estaban con el tema del caso del ATM. Sí. Siguen insistiendo en que no saben, en que sí saben, que si les dicen, no les dicen. Métanse a arreglar los problemas que tienen en su agencia y en sus distintas fundaciones, etcétera, y eso le digo a nivel general. Por su parte, la Agencia de Tránsito de Guayaquil señaló que los documentos hallados durante el operativo policial en Durán son falsos. Luego de una auditoría, la institución determinó que no existen archivos faltantes de la entidad y precisó que las piezas encontradas no cuentan con estándares de seguridad. Además, la agencia presentó denuncias ante la Fiscalía por el hallazgo de 77 vehículos que portaban stickers falsos de la institución. Dichos automóviles estarían registrados en la Agencia Nacional de Tránsito y no en la entidad municipal, lo que apuntaría a una presunta manipulación de la base de datos administrada por la ANT. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Acompáñanos a rendir homenaje a quienes ya partieron. Este 2 de noviembre, Sociedad Funeraria Nacional celebrará una misa en memoria de nuestros seres queridos en los Camposantos San Diego, El Batán y Colinas de Paz a las 12 horas. Están cordialmente invitados. SFN, ahora y en la hora. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El próximo 16 de noviembre, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre 4 preguntas en la consulta popular y referéndum. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con...
Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo al abogado Sergio Peña, asambleísta independiente, para hablar sobre la consulta popular, cuál es la postura actual y qué se espera también que pueda ocurrir ya en menos de 2 semanas, en 2 semanas concretamente, este 16 de noviembre, cuando nuevamente acudamos los ecuatorianos a las urnas. Asambleísta, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto, un abrazo para todas las personas que nos ven y a las órdenes de siempre. ¿Cómo catalogar a la consulta popular? ¿Una herramienta política, quizá una intención del gobierno por reposicionarse si fuera el caso? A ver, yo creo que las intenciones de los políticos son puntuales, cada uno tendrá la suya. ¿Cómo yo veo esto? Como una oportunidad de que los ecuatorianos decidan realmente cuál es el camino que quieren seguir. Si están de acuerdo con el marco normativo que tenemos, tienen la opción de decir que no lo quieren. Si quieren que se realice cambios o tener una oportunidad como tal de que las cosas cambien, pues perfecto, tienen la oportunidad justamente en este método que creo que es democracia directa. Yo siempre he dicho que las consultas muchas veces son inútiles por falta de voluntad política, pero cuando tenemos la oportunidad de tirar a la basura lo que tenemos para empezar de nuevo, es un tema a considerar, porque podemos empezar de una mejor manera y al final decidir lo que todos los ecuatorianos queremos para nuestro país. ¿Qué es lo que usted cree? Yo creo que definitivamente hay que cambiar las cosas. Es mi apreciación personal, más que como político. En las cuales usted antes creía, hoy ya no las cree. No, yo las sigo creyendo. Para mí el problema de las leyes como tal no son las leyes, pero lamentablemente cuando una ley es abierta permite que exista corrupción. Hoy por hoy lo existe. Podemos ver, por ejemplo, en el tema de contratación pública. Cuando tú estás desde afuera no entiendes cómo funciona el Estado, pero cuando estás dentro te das cuenta de lo que pasa. Hoy por hoy te puedo decir a ciencia cierta, yo he visitado hospitales y he visto cómo esconden la medicina. En este caso el tema de las reformas que nosotros hemos hecho, cómo viene una corte, las tira abajo, revisando temas de forma como tal. Pero independientemente de las leyes, si es que hay corrupción en la gente, si el problema está en los funcionarios, en quienes están a cargo de estos procesos, la cosa no va a cambiar tampoco. Claro, pero es ahí donde tiene que tener un marco normativo que sea estrictamente fuerte en el sentido de blindar todas estas subjetividad que hoy por hoy tiene la ley. Se supone que el CERCOP estaba para eso, por ejemplo. Claro, pero lamentablemente te digo, cuando tienes una constitución muy garantista, ¿qué pasa? Te voy a dar un ejemplo clarísimo. Nosotros, por ejemplo, aprobamos un par de leyes que la gente tiene que saber. Por ejemplo, juzgar a los menores, estos menores que no son que te tiran piedra o te roban un celular. Hablamos de asesinos. Juzgar a menores como adultos lo hicimos nosotros. Después de eso también hicimos un tema, por ejemplo, de que se pueda realizar allanamientos sin orden judicial, sino con un control posterior judicial para que se respete el debido proceso. Pero con esto evitabas que esa orden de allanamiento como tal sea, en este caso por mandos medios, por secretarios y demás, notificada a quién se le iba a allanar. Y con eso ellos simplemente... Pero ahí precisamente se violaba, y ese fue el cuestionamiento, se violaba precisamente el debido proceso. Sí y no, porque en este caso lo que la Constitución como tal decía, por eso te digo que es una norma muy abierta, es que debe de existir un control judicial, porque hay una diferencia entre una orden de detención y en este caso una aprehensión. Esa fue una de las cosas que yo cambié puntualmente con mi despacho. Y en este caso eso es lo que te dice la norma. Nosotros no proponíamos que en este caso no existiera control judicial o que no existiera como tal una orden. Lo que decíamos es que la orden en este caso se hacía con un control judicial posterior inmediato. Es decir, se llevaba ante la autoridad y se hacía el control constitucional de esa orden de detención. ¿Por qué? La norma lo permitía, porque como te digo, no era puntual. Pero nosotros estábamos a favor de que se haga y justamente con esto tú podías caerle de sorpresa a los delincuentes. ¿Qué tiene de malo esto? Es ahí donde entran las subjetividades, no, que se puede perseguir indistintamente. Señores, hemos estado con esta Constitución y gobiernos anteriores persiguieron periodistas sin ningún problema, opositores políticos. ¿A qué voy con esto? A que esta ley, desde nuestro punto de vista, era importante para esto, para perseguir justamente a los delincuentes. De hecho, se hizo, el operativo Afito se lo hizo de esa manera, en una semana se tuvo un resultado, porque esto permite sorprender delincuentes. Te doy un ejemplo, mi querido Fausto, y para que los ecuatorianos lo sepan. Si yo saco una orden de allanamiento y yo simplemente me muevo a la casa siguiente, ya no me pueden allanar. Eso son cosas que tenemos que cambiar porque efectivamente estamos buscando que se tenga seguridad en el país y para combatir la seguridad tienes que tener un marco normativo que sea fuerte, no proporcional. Un sistema de justicia que no permita lo que usted mismo está relatando. Correcto, pero cuando le dejas abiertos a jueces corruptos, a fiscales corruptos, una norma es muy abierta, les permites que existan estas discrecionalidades y permitan estos actos de corrupción. Pero vamos un poco hacia atrás, de ahí los fiscales corruptos, los jueces corruptos salen de procesos que han sido precisamente llevados con
gente que en medio de irregularidades, hablamos de los concursos para jueces, por ejemplo. Correcto, y por eso vemos jueces anticorrupción actuando cuando tienen encima procesos de investigación por delitos penales. Bueno, este tema de los temas de investigación yo creo que tiene que ser así. O sea, la diferencia entre una persona investigada, caso mío, por ejemplo, que en su momento se dio, es que si la persona da la cara y demuestra su inocencia, está demostrando, lógicamente, quien se sabe inocente no huye, pues no. Las personas que huyen y están prófugas es porque saben que son culpables. Pero en este caso no pasa tanto por ahí, pasa por los concursos. Porque indistintamente las investigaciones que puedan existir, que toda persona puede ser investigada y tiene que dar la cara ante la justicia, es el tema puntual de cómo se han llevado los concursos. Hemos visto concursos que se retrasan con acciones garantistas, jurisdiccionales, como acciones de protección, y se retrasan los concursos, y por eso hoy todavía no tenemos un fiscal. Esas son cosas que tiene que cambiar en un marco normativo que sea puntual y que lógicamente permita. Bueno, el concurso para fiscal se ha retrasado por más de 6-7 meses, precisamente por una inacción por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejo de Participación Ciudadana que hoy por hoy no sirve. Tenemos que ser realistas. Esas son las cosas que se ha alineado bastante con el gobierno. Con los que han estado. Seamos realistas. Y esas son las cosas que tienen que cambiar o que los ecuatorianos tienen la oportunidad de cambiar si así lo deciden. Yo creo que debe de existir un marco normativo suficiente, puntual, sin muchas vueltas, en donde efectivamente se blinden este tipo de cosas. ¿Para qué? Para darle celeridad a los procesos, transparencia también como debe ser, y en este caso los ecuatorianos puedan tener los resultados que en este caso necesitan. ¿Qué cambios deberían ser prioritarios en una nueva constitución? Porque vemos entonces que usted se inclina por un cambio de constitución. Claro, personalmente creo que en este momento, estando dentro del Estado, puedo ver los problemas que se dan. Tú hablabas de funcionarios corruptos, yo también lo hablaba. Actualmente existen nombramientos definitivos, no se los puede tocar. En el IES nosotros aprobamos una norma hace poco, en la cual justamente yo revisaba y me sorprendí. Son cosas que, como te digo, desde afuera no lo vemos, me da culpa. Pero en este caso hay nombramientos que duran 4 años y tú no los puedes tocar porque son electos entre sindicalistas. Y resulta que si esa persona no quiere trabajar con los ecuatorianos, no quiere proveer, esconden medicinas, no los puedes tocar. Y si los tocas, van con una acción de protección y regresan. Esas son cosas que hay que cambiar, porque si por más que exista cualquier gobierno que quiera hacer las cosas bien, hay gente que va a boicotear desde dentro. Son cosas que tienen que cambiar. Ahora, puntuales cambios que creo que deben de tener la Constitución, el tema de las garantías penitenciarias. Tenemos que ser, yo siempre digo, no tenemos que ser proporcionales, tenemos que ser más fuertes. Contra el delincuente tenemos que ser más fuertes. ¿Para qué? Para justamente generar el hecho de que con el Estado... Está hablando del endurecimiento de penas. El endurecimiento de penas no solamente. El endurecimiento de penas yo creo que no resuelve las cosas cuando no tienes un sistema que funcione. Porque al final yo puedo tener una pena de 100 años, pero si sé que puedo tener impunidad con corrupción, no sirve para nada. El punto como tal es, por ejemplo, dentro de las medidas, la prisión preventiva, puntualmente, para ciertos tipos penales debe ser una medida eficaz. Sigue sin ser una regla general, como debe ser, porque también se puede dar para persecución, tenemos que evitar eso, pero para temas, delitos puntuales como tal, como por ejemplo asesinatos, flagrancias en donde existen un hombre que te está disparando, existe el video ahí, ¿por qué le vas a dar una medida sustitutiva? Existe un tipo al que le encontraron $600,000 en una maleta roja, el famoso Mantantán, 7 veces detenido, 7 veces liberado. Eso no puede seguir. Pero nuevamente no pasa por el tema de leyes, pasa por los funcionarios. Correcto, pero si en la Constitución... de justicia. Claro, pero si nosotros en la Constitución tenemos que la medida eficaz para ese tipo de delitos será la prisión preventiva, el juez no se va a poder pasar la ley, discúlpenme, por los pies. ¿Qué otros temas serían prioritarios? Otros temas prioritarios yo creo que tenemos que tener el tema de participación ciudadana. Esto de aquí es un invento que tenemos en la Constitución y realmente se ha demostrado que no funciona. Es un cambio que tenemos que tener. Un invento bastante útil para todos los gobiernos. Lamentablemente, pero no para la ciudadanía. Y nosotros necesitamos una Constitución que sea útil para los ecuatorianos. Eso tiene que cambiarse desde mi punto de vista, es una apreciación personal, como le digo yo. Otro de los temas que tiene que también mejorarse es la seguridad jurídica, en este caso para las empresas internacionales. Necesitamos inversión. Tenemos que entender que necesitamos inversión con reglas claras para que el inversionista extranjero haga las inversiones en el país, pero sienta esa seguridad jurídica. Y también temas de reformas, abrirnos a la inversión, reforzar el tema de que los derechos laborales no se puedan tocar, pero también abrirnos a otro tipo de contratos. ¿Por qué? Yo te digo, nosotros estábamos dentro de una ley analizando el tema de que, por ejemplo, en ciertos tipos de negocios, como por ejemplo lo que tiene que ver con turismo, tú no puedes contratar a una persona todo el tiempo con estabilidad. ¿Por qué? Porque trabajas por el turista que viene por tiempos puntuales. Eso bastaría con una reforma del Código Laboral.
Sí, pero ¿qué pasa cuando llegamos, por ejemplo, nosotros con este tipo de reformas? Nosotros lo pusimos en una ley justamente que estábamos tratando de temas de las áreas protegidas de turismo. Ya tiene demandas de constitucionalidad. Efectivamente. Sí, pero si ponen una ley hablando de una ley económica urgente y ponen un shampoo con todas las reformas posibles, eso era previsible, se advirtió antes, durante y después, y eso fue lo que esto ocurrió. Era puntual y lo puedo debatir. Podrían hacerlo por la vía normal sin que sea este conjunto de cambios y habría pasado seguramente. Esto, Fausto, yo lo he discutido con muchos abogados y hasta el día de hoy me dan una respuesta concreta sobre lo que te voy a decir. Me van a hablar de principios teleológicos de conexidad de materia. Me van a hablar, en este caso, de unidad de materia. Perfecto, yo tengo las resoluciones. Y la decía un día en el Pleno, se las leí puntualmente. También hablaba en este caso, el principio teleológico de conexidad, que exista la vinculación. Este proyecto de ley puntualmente de áreas protegidas solo habla de eso. No mezclamos nada más. Y repito, si tú analizas otras sentencias que han existido, vas a ver esas contradicciones. Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario como tal, la Constitución es puntual, hombre y mujer. Yo no tengo nada, por si acaso, contra eso. Pero ellos hicieron bien su trabajo ¿en qué? En hacer una ponderación de derechos y un test de proporcionalidad en base a los bloques de constitucionalidad, pacto de convencionalidad. Estoy de acuerdo, eso se hace normalmente en todo el mundo, pero acá no lo hicieron. Y eso está en el voto salvado de una de las jueces. ¿Cuáles son los riesgos de tener una nueva constitución o de elaborar un nuevo marco normativo en el país? El riesgo es clarísimo, el riesgo son las personas que puedan ir, porque si tú vuelves a tener, como digo yo, temas ideológicos en una constitución, realmente no va a resultar. Yo invito a la gente que cuando llegue este momento... advierte un riesgo de que pueda nuevamente hacerse un traje a la medida. Claro, correcto. Y más que traje a la medida, un traje mal hecho. Ese es el problema. Yo lo que le digo a la gente y le seguiré diciendo es, señores, esto no es una campaña para votar por gobernantes, por asambleístas, no. Es una campaña para que ustedes decidan cuál es el camino que Ecuador debe tomar. Y lógicamente, si se decide así, cuando llegue la campaña para los constituyentes, analizar los perfiles no de los partidos políticos, sino de las personas que van a ir, porque son ellos los que van a escribir. Son ellos ¿Cuál los que debería ser el conocen perfil de un constituyente? Para mí, un perfil de constituyente mínimo un cuarto nivel, que tenga conocimientos en derecho, porque no van a hablar, en este caso como en la asamblea, de temas políticos. Vas a hablar puntualmente de derecho, de ajustar una constitución a que cumpla, obviamente, con los organismos internacionales, los tratados de los que somos firmantes. O sea, usted dice no como lo que tenemos hoy por hoy en la Asamblea Nacional. Sí, no, yo nunca voy a estar de acuerdo con que exista gente sin títulos en la Asamblea. No me parece justo. Me parece que los ecuatorianos, así como se sacan el aire trabajando, una persona que quiere estar, en este caso representándolos, tiene que sacarse el aire. Pero pueden tener títulos, pero no conocimiento y tampoco intención de estar ahí. Totalmente de acuerdo. Y para eso está evaluar las propuestas de cada uno, está evaluar al candidato, está en ver sus entrevistas para saber si está capacitado o no. Pero lamentablemente muchas veces votamos con la barriga por el que me cae bien y me cae mal, pero esto no es un Barcelona-Melet. Esto, la política debería ser la gente que tiene la capacidad y tiene la decisión de servir y, como bien tú dices, el conocimiento también. ¿Hay el riesgo de dar un cheque en blanco? Depende de la gente. No sabemos los cambios que se van a proponer. Depende de la gente. El cheque en blanco tú lo decides en este momento. Tú sabes que puedes dar un cheque, pero en el momento que le pones la firma para que lo cobren es cuando eliges a la gente, y ahí hay que ser muy puntuales. Así como tenemos tiempo muchas veces para ver una serie, para dedicarnos 2 horas a ver un partido, señores, 5 o 10 minutos de nuestro tiempo para investigar, para ver política, para escuchar a la gente que habla de política, indistintamente la línea. Por hoy no sabemos qué es lo que van a cambiar en la Constitución, o al menos qué se pretende cambiar. Correcto, yo estoy de acuerdo con un cambio. Los cambios los analizaré en el momento de votar, porque en este caso, si tú me dices, quiero hacer esto, los candidatos en las entrevistas, cuando llegue su momento, quiero hacer esto, yo no estoy de acuerdo con eso, no voy a votar por él. O al final perderá en este caso los listados que quieran manejar temas que el pueblo ecuatoriano no lo quiera. Esto no tiene que pensarse en la constituyente, sino en sí quiero cambiar. Esta es la oportunidad para el cambio. Después vemos cómo te digo, esta es la oportunidad para decir, aquí está el cheque, pero lo voy a firmar el día que me convenzas de que es necesario de que tú estés en la constituyente. Asambleísta, nuevamente gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. El abogado Sergio Peña, asambleísta independiente, hablando sobre la consulta popular, cuál es la postura también respecto a las propuestas que se han presentado y cuáles son las prioridades que deberían tomarse en cuenta en el caso de ganar el sí, en el caso de ir por una asamblea constituyente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia.
Inicio de publicidad. Algunas decisiones las tomamos por amor. Adquirir un plan exequial de Sociedad Funeraria Nacional es una de ellas. Con más de 174 años de experiencia, ofrecemos todos los servicios que garantizan el respaldo y la tranquilidad que tu familia necesita. No dejes esta decisión para después. Llámanos hoy al 1-800-SFN-SFN o visita sociedadfunerarianacional.com. Hay decisiones que dan paz. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. En un nuevo operativo, la policía detuvo a 6 personas en Durán por el robo de 70,000 galones de diésel. Los sujetos sustrajeron 5 tanqueros de una empresa distribuidora de combustibles en el sector de Panorama. Tras la intervención, se incautaron 6 armas de fuego, 4 radios de comunicación, 7 celulares y un grabador de video digital. Otros temas de pleno. El Consejo Nacional Electoral aprobó la inscripción y calificación de 3 personas jurídicas, 2 para la elaboración de pronósticos electorales y 1 para la realización de encuestas a boca de urna. Se trata de Centro Invest, que estará habilitada para realizar previsiones electorales, y las denominadas Exit Poll, mientras que Clima Social solo estará a cargo de sondeos previos a los comicios. Con corte el 28 de octubre, 781 observadores electorales se han acreditado para participar en la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. De ellos, 740 corresponden a veedores nacionales, mientras que 41 son internacionales. Además, hasta este miércoles, medios de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales podrán solicitar su registro y calificación como proveedores de promoción electoral. A pocas semanas de la consulta popular y referendo, Click Research presentó los resultados de más de 2.200 encuestas realizadas a escala nacional entre el 18 y el 23 de octubre. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, Francis Romero, director de la encuestadora, señaló que solo el 20% de los consultados conocen todas las preguntas del referendo. El 40.87% conoce algunas y el 39.13% no está al tanto del contenido del proceso electoral. Además, se refirió a la intención de voto frente a una de las principales propuestas del Ejecutivo, la convocatoria a una asamblea constituyente. 60% está a favor. Con relación al 60% es, okay. O sea, tú ves el respaldo en general que hay a esta nueva opción. Tú ves, luego ya con relación directamente al referéndum, preguntamos, ¿está usted a favor o en contra de permitir la instalación de bases militares extranjeras del Ecuador? 58% está a favor. ¿Está usted a favor o en contra de eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos? 67% está a favor. Y la última, ¿está a favor o en contra de reducir el número de asambleístas de la Asamblea Nacional? 69% está a favor. Esa sería la pregunta con mayor aceptación, digamos. Exacto, y la de las bases, la de menor aceptación. En
En Notimundo al Día, Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito y exasambleísta constituyente, consideró que la propuesta de Daniel Noboa de redactar una nueva Carta Magna ocurre en un clima político complejo. A su criterio, la premura del proceso y la falta de claridad en las propuestas de lo que se desea cambiar podrían traer resultados adversos para el país. Para mí en este momento lo más importante es, y disculpa que vuelva sobre el tema, es identificar los problemas del Ecuador, encontrar las soluciones de esos 10 problemas y analizar claramente cuáles de esas soluciones requieren un camino constituyente, cuáles requieren eventualmente reformas parciales y cuáles requieren o cambios legales y cuáles requieren simplemente de la acción del gobierno, porque evidentemente no podemos pensar que la Constitución es el único camino que resuelve los problemas del Ecuador, sino entonces vamos a estar cruzados de brazos durante 2 años o más hasta que haya la nueva Constitución que nos va a salvar. Y las constituciones no salvan al país, porque hemos tenido 20 constituciones y ninguna nos ha salvado. Entonces hay que escoger esos caminos y no pensar, si es que hay la constituyente, me cruzo de brazos durante 2 años. No, paralelamente a la constituyente hay que seguir enfrentando los problemas que tiene el Ecuador. De cara a la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre, el presidente Noboa se pronunció nuevamente sobre la propuesta de instalar una base extranjera en la isla Baltra, en Galápagos. El primer mandatario aseguró que su objetivo sería controlar la pesca ilegal, el narcotráfico y el tráfico de combustibles. Noboa añadió que otra posible ubicación, en caso de aprobarse el referéndum, es Salinas. En Notimundo a la Carta, Pablo Játiva, abogado y analista político, consideró que uno de los limitantes para aplicar la propuesta del gobierno es el derecho internacional, que rige sobre la conservación de áreas protegidas. Hay un tema de análisis jurídico. El país tiene obligaciones internacionales en cuanto a la protección de Galápagos, y lo que yo le digo, el tema de la biodiversidad no se puede descartar. Se necesitaría un estudio serio de impacto ambiental hecho por expertos ecuatorianos, por expertos internacionales que nos digan efectivamente cómo debería construirse esa base. Y esa protección internacional podría incluso evitar que se instale la base si es que la base no cumple con ciertos parámetros. Ahora tenemos la tecnología para que los materiales que se usen, por ejemplo, en la construcción de la base no sean dañinos. Todo eso se necesita tener clarísimo en un estudio de impacto ambiental, hasta ver hasta dónde puede ser factible desde un punto de vista del derecho internacional la colocación de una base, ¿no? Pueden ser solamente puestos de vigilancia, ojo, torres que permitan desde ahí, de forma satelital, identificar dónde hay lanchas y que desde el territorio continental con otras lanchas o con avionetas se puede interceptar. Para Andrea Lema, directora país de ICTION, una de las principales preocupaciones de la instalación de bases militares extranjeras en Baltra, Galápagos, es el impacto ambiental sobre la fauna y flora. Definitivamente es preocupante, ¿no? Que se pueda implementar una base en las islas. Esto va a tener riesgos bastante graves a nivel ecosistémico. Estamos hablando de un ecosistema bastante frágil que requiere que haya ciertas protecciones y que las tenemos, como te comento. Tenemos ahora ya un sistema de gobernanza que es mucho más robusto que antes, y lo que tenemos que hacer es respetar eso y contribuir desde cada espacio que nosotros tenemos para poder hacer cumplir la normativa que ya existe y poder fortalecerla también. Cualquier actividad que se hace en las Islas Galápagos va a comprometer el equilibrio ecológico de las islas. Estamos hablando de un ecosistema sumamente frágil y único en el mundo, y lo que nosotros pensamos desde ICTION y en lo que estamos comprometidos es realmente en conservar ese ecosistema. Entonces, desde Continente nosotros estamos abordando la fuga de residuos plásticos que se va a los ríos para que estos no lleguen al océano y por ende tampoco lleguen a las Islas Galápagos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos, para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco.
En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PEDScan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor, a tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, el IVA se reducirá al 8% de manera focalizada por disposición del presidente Daniel Noboa. A través del decreto 196, el primer mandatario ordenó dicha reducción específicamente en actividades turísticas de las provincias de Imbabura y Carchi, así como los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo de Pichincha. La medida regirá desde el sábado 1 de noviembre hasta el martes 4 de noviembre y ocurre en el marco de la reactivación de dichas zonas luego de los 31 días de manifestaciones. El presidente Noboa anunció la entrega de créditos 7x7 para fortalecer el sector productivo en Cuenca, Azuay. El primer mandatario también destacó un incremento en ventas del 12% en la provincia en lo que va del año y se refirió a una reducción de la pobreza en un 24%. Un programa que refleja el cambio estructural en la política económica del país. Pasamos del asistencialismo a la productividad. Son créditos con 7 años de plazo y una tasa del 7% anual. Hasta ahora, Banecuador ha colocado $2.2 millones en el país, impulsando directamente a los pequeños productores. Y junto a las cooperativas de ahorro y crédito, nuestras aliadas estratégicas, seguimos ampliando el acceso a financiamiento para emprendedores y microempresarios en todo el país. Gracias a este trabajo conjunto, hoy destinamos $4.7 millones para Azuay y Loja. En nuestra gestión, hemos canalizado más de $545 millones en créditos productivos, fortaleciendo a miles de familias ecuatorianas. Por su parte, Eduardo Peña, presidente del directorio de Banecuador, señaló que estos incentivos se destinarán a productores, agricultores, ganaderos y pequeñas empresas. En el tema de Banecuador, el crédito 7x7 está avanzando de manera importante. Es un crédito al 7% anual y hasta 7 años plazo que está orientado a la agricultura, a la ganadería
y a partir de la próxima semana a ciertas actividades como por ejemplo las pymes y las MIPYMES. Estamos colocando, el día de ayer solamente colocamos $600,000 en 7x7, la intención es colocar $1 millón todos los días. Y el gobierno planteó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deje de ser un prestador de salud y transfiere esas competencias al Ministerio del Ramo. En Notimundo al Día, Patricia Borges, experta en seguridad social, recordó que en la Constitución se dispone que la garantía del derecho a la seguridad social y a la salud son algunos de los fines primordiales del Estado ecuatoriano. ¿Qué pasaría con las 101 unidades médicas del IES, del Seguro de Salud Individual y Familiar? ¿Qué pasaría con los dispensarios del Seguro Social Campesino? Porque en realidad se tratan de bienes o activos de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, ¿serían transferidos al Ministerio de Salud Pública? Porque, bueno, pensar en un uso gratuito, por así decirlo, de esta infraestructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con todos los costos que esto representa, pues sería algo inimaginable en realidad, porque se trata de bienes de propiedad del IES. ¿Qué pasaría igualmente en el caso de que sean transferidos? ¿Cómo sería pagado el valor o el costo, asumido el costo que representa toda esta infraestructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Vamos con más información. El Consejo de la Judicatura aprobó la creación de 167 dependencias judiciales especializadas en materia constitucional. Para ello, se requieren 259 jueces a escala nacional, de los cuales 184 serán de primera instancia y 75 de segunda instancia. Los magistrados estarán distribuidos en 23 salas correspondientes a las provincias del país, a excepción de Galápagos. El presidente del Consejo, Mario Godoy, señaló que el presupuesto referencial para la implementación de las dependencias es de $25.6 millones para talento humano, tecnología y el campo administrativo. Además, destacó la apertura de la Corte Constitucional para la elaboración del reglamento. Este no es solamente el producto de un trabajo como presidencia, sino de un trabajo articulado de todas las vocalías. A nombre del Consejo de la Judicatura, respecto de esta buena predisposición de la Corte Constitucional en recibirnos para tratar y abordar esta temática que es de vital importancia no solo para nosotros, sino para el Ecuador. Así que es muy importante que la cooperación interinstitucional no solamente se sitúe en obtener algún rédito, sino más bien potenciar las capacidades que tenemos cada una de las instituciones, respetando la independencia de las funciones. La creación de las judicaturas especializadas en materia constitucional responde a lo aprobado en la consulta popular de abril del 2024 y ahora se deberá realizar un concurso público para seleccionar a los jueces que integrarán las salas, así como para la capacitación de jueces multicompetentes. El proceso para elegir a los primeros 37 magistrados iniciará de manera inmediata, según el Consejo, mientras que la designación de los otros 222 jueces de primera y segunda instancia se mantiene pendiente. El juez Juan Maldonado rechazó el recurso de apelación planteado por Santiago Begdash, denunciante de la Liga Azul, en contra de la modulación de la sentencia contra Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor, procesados en el caso Ligados. Con esto, el Pleno no podrá conocer el recurso en medio de una polémica que surgió tras una resolución adoptada por el magistrado. El pasado 17 de octubre, Maldonado redujo de 4 a 1 año la pérdida de derechos políticos impuesta a los ex consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, Verduga y Franco Loor estarán inhabilitados hasta febrero del 2026 y no hasta el 2029. A través de sus redes sociales, Santiago Begdash reaccionó a este dictamen y adelantó que permanecerá vigilante al proceso y a los recursos que restan por aplicarse. Y este miércoles se instaló la audiencia de apelación a la orden de prisión preventiva dictada en contra de Esther Cuesta, exasambleísta por la Revolución Ciudadana y procesada en el caso Ligados. Diego Guarderas, abogado de la ex legisladora, alegó problemas de salud de su defendida y señaló que su residencia en Italia responde precisamente a esta causa. Guarderas pidió al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que permita la presentación periódica de Cuesta en una delegación diplomática en Génova para así sustituir la orden de prisión en su contra. Por su parte, el fiscal subrogante
gobernante Carlos Alarcón insistió en que esta medida responde al incumplimiento de Cuesta y a disposiciones alternativas y pidió que el recurso sea rechazado. Cuesta figura entre los procesados en el caso Ligados, una investigación por presunta asociación ilícita que involucra a exintegrantes de la denominada Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debido a su actuación en la designación de Raúl González como superintendente de bancos. A la exasambleísta se la señala por presuntamente demorar la posesión de Roberto Romero con el fin de ganar tiempo mientras el Consejo de Participación concretaba el nombramiento de González en ese cargo. Ahora la decisión sobre revocar o no la orden de prisión preventiva en su contra recae sobre el tribunal. Y atención, Ronald H., ex agente de investigaciones de la policía, y Marcelo L., testigo protegido en el caso Metástasis, rendirán su testimonio anticipado en el caso Magnicidio FB este viernes 31. Ambos aportarán con información clave en la investigación de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. En la causa son procesados el ex ministro del Interior José Serrano Salgado, el ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, el empresario y procesado en el caso Metástasis Javier Jordán y Daniel Salcedo, vinculado a varios casos de corrupción. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el director del Fondo Monetario Internacional aprobó este jueves un desembolso de $600 millones para Ecuador como parte del programa de crédito de servicio ampliado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida en los estudios de FM Mundo al economista Osvaldo Landázuri, analista económico. ¿Cómo va la economía en nuestro país, la producción, las inversiones tan necesarias, pero a veces tan ausentes en nuestra economía? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto, Fausto, buenas noches, gracias por la invitación. Un breve diagnóstico de la economía en nuestro país ahora que nos enfrentamos ya en poco a una nueva consulta popular, o al menos a la intención de cambiar un marco normativo que han dicho, hay quienes dicen que es perjudicial, que ahuyenta las inversiones, y hay quienes dicen que no depende tanto de ello. A ver, creo que hay señales mixtas hasta ahora respecto a la salud de la economía ecuatoriana. Lo que hemos visto es un crecimiento, desde mi óptica, inesperado respecto al año pasado. Y eso fundamentalmente tiene dos aristas, según el Banco Central. La primera son las exportaciones, que han mostrado un desempeño favorable, y la segunda es el consumo. ¿Cuál es mi lectura? ¿Hay un efecto rebote ahí también? ¿Cuál es mi lectura? Justo a eso iba, Fausto. Lo primero es que es un efecto rebote, es decir, si es que usted no tenía luz el año pasado, a finales de año, le matan en la esquina, etcétera, pues combinado todo aquello con incertidumbre política que vivía el país antes de las elecciones, pues indudablemente pospusieron el consumo. Y eso es lo que se vio en el primer trimestre, y yo creo que en gran medida es el rebote. Ahora, en el segundo trimestre, que también hay un crecimiento interesante cercano al 4%, lo que estamos viendo es otra vez exportaciones, algo de mejoramiento en el consumo, pero cuando usted hace doble clic en qué está pasando,
pues muy probablemente lo que se ve es que la gente está sobreviviendo en gran medida en el país. Si se fija en los artículos de prensa respecto a la deuda, la gente se endeuda para comprar comida, para comprar alimentos del mes. Así es, va al supermercado y difiere a 6 meses la comida, y realmente es un círculo vicioso bien complejo. Leí una noticia esta mañana, estuve en China hasta esta semana, recién llegué, y lo cierto es que se veía que en Quito la población se endeuda para sobrevivir, por ejemplo, era el titular de esta noticia. Entonces, ahí sí nos damos cuenta. Lo cual no significa necesariamente una buena salud de la economía, hay gasto, hay consumo, pero ¿en qué condiciones? Exacto. Entonces, cuando usted se da cuenta, quizás el gran desafío que tiene el país ahora es sostener ese crecimiento y, segundo, hacer que sea un crecimiento estructural, un crecimiento distinto, porque lo que está también avivando el consumo de productos de primera necesidad, que es lo que se registra en el Banco Central, es decir, productos de la canasta básica, por ejemplo, los que no están grabados con IVA son los que más crecen. Lo que se fija es que también se inyectó mucha liquidez con los bonos a jóvenes en acción, bonos por la campaña electoral, ahora mucho más bonos a los transportistas, bonos a los indígenas, bonos a los agricultores, lo que usted quiera. Entonces, cuando usted ve la última información de las necesidades de dinero, el país necesita 13,000 millones de dólares para cerrar el año. Y ahí se da cuenta que muy probablemente terminemos entonces con lo que yo había previsto al principios de año, un déficit más allá de los 5,000 millones, atrasos por algo parecido, 5,000 millones, y más deuda. Acabo de leer del Fondo Monetario. Y si se fija, Fausto, 600 millones, para que tengamos una idea, son 15 días de sueldos y salarios de la burocracia. Ahí creo que dimensionamos el problema. Es realmente una gotita en un mar de problemas fiscales que tiene el país. Y lamentablemente creo que ahora que el Ecuador ha superado este tema del diésel, al menos así lo esperaría yo, que yo estoy de acuerdo con la eliminación del subsidio siempre y cuando eso se dedique a inversión, siempre lo dije. Ahora los desafíos reales están ahí. Entonces, atendiendo brevemente a su introducción, la Constitución podrá ser quizás una herramienta más para el país, pero si usted tiene violencia criminal, si tiene leyes hay problemas laborales, de fondo, dicho de otra forma, hay problemas de fondo que no se van a resolver cambiando normativa, cambiando leyes, cambiando la Constitución inclusive. No necesariamente, porque por ejemplo usted, de lo que he oído yo a los voceros del gobierno, mi equipo estuvo reunidos, como dije, yo estuve fuera del país, estuvieron reunidos con ellos. Lo que se mira es que no hay una idea clara de qué es lo que está planteando el gobierno respecto a la Constitución. Por eso creo que el presidente también responde, una vez que veamos el resultado, revelaremos cuáles son los veremos aspectos. Qué cambiamos. Y en realidad creo que nadie lo tiene claro. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta o escucha las entrevistas al presidente de la Asamblea o a la vicepresidenta de la Asamblea, se da cuenta que lo que están planteando son reformas, muchas de ellas ya fueron consultadas a la población. Arbitraje internacional, el trabajo por horas, ahí faltaría el tema de la inversión en los sectores estratégicos, pero creo yo que en gran medida el asunto de la Constitución debe ser el diseño de un modelo país. Y ese modelo país es el que probablemente todavía nos falta definir, y al menos en términos generales no veo yo una definición. ¿Y cuáles son los riesgos de eso? Los riesgos yo creo que Chile los muestra muy bien, ¿no? Es decir, usted recordará el proceso constituyente en aquel país, fruto del estallido social del año 2019. Entran a un proceso constituyente con una idea determinada de revolucionarle al país y pasarle a la izquierda, que en muchos casos era una izquierda recalcitrante, y se tropiezan con que el país, Chile, les dice no a la Constitución. Pasaron 2 años entre que elegían asambleístas constituyentes. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Un montón de plata. Entonces el riesgo está en que usted otra vez le vuelve a someter al país a más elecciones, no sabe qué salga exactamente de aquel proceso, es decir, quiénes son los asambleístas. Fíjese usted en la calidad del debate de la Asamblea. ¿Qué le parece a usted ese debate para verlo luego en una Asamblea Constituyente? ¿Se fija el riesgo que eso podría conllevar? Dios nos libre. Dios nos libre, ¿no es cierto? Es tremendo el nivel de debate, ¿no? Los chicos asambleístas con teléfonos viendo TikToks y cosas por el estilo. Entonces, me parece que si el país no define bien un modelo, hay una conversación madura de la sociedad respecto a qué aspectos necesitamos cambiar sin dogmas,
pues probablemente usted se puede topar ahí con sorpresas muy complejas de manejar. Estamos viviendo un poco de la ficción y me refiero a esto con lo que usted analiza, por ejemplo, de hecho, esta inyección de 600 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que podrán servir para poner un poco de paños tibios en algunos sectores que va a requerir por estos meses, por estos días. También las cifras de este crecimiento que no son comparables, en 2 años totalmente distintos, en condiciones completamente distintas, no significa necesariamente un crecimiento, hay un repunte evidente, si había una crisis tan fuerte como la del año pasado, no estamos viviendo realmente en una realidad. O sea, yo creo que el país se está autoengañando ya desde hace más de una década, creo yo, ¿no? Y usted se fija en su presupuesto general del Estado. Y para que tengamos una idea, anoté algunas cosas porque, como le dije, llegué de viaje recién. Usted puso en su presupuesto general del Estado que iba a recibir 4.000 millones por concesiones de activos petroleros. Y entonces, claro, cuando uno se preguntaba eso en agosto, decía bien difícil. Ahora, 2 meses antes de acabar el año, no ha pasado nada. Lo mismo es que tenía ingresos por concesiones a las telefónicas, por renegociar los contratos, tampoco ha pasado. Entonces, ¿cómo se autoengaña usted? Pone esos ingresos ficticios que nunca llegan a darse, ya desde hace algún tiempo, no solo es Noboa, Lazo era experto en aquello. Y entonces luego dice, le destino a salud tantos miles de millones, de educación tantos miles de millones, y al final no ejecuta y se queda atrasado. ¿Se ha fijado en eso? Seguridad igual. Seguridad es lo mismo, educación. No tiene cambios sustanciales. Entonces, claro, ahí uno dice como analista y como persona, yo creo que medianamente informada, que esto no tiene ningún sentido. Pues tendría usted que transparentar exactamente cuál es la situación de la economía, cuál es el tamaño que usted espera lograr de la participación estatal respecto al Producto Interno Bruto, qué metas tiene de inflación, qué metas tiene de empleo. Inflación tal vez muy relativo porque está dolarizado, pero aún así tasas de interés, empleo, inversión. Es otro asunto que está bien pendiente, ¿no? ¿Eso a qué obedece? ¿Falta de información, a una irresponsabilidad manifiesta en el momento en el que se pone estas cifras? Porque entendemos que en el caso, por ejemplo, del precio del petróleo, varía, el mercado internacional también es bastante volátil, se presupuestó $62, si no me equivoco, va a bajar, advierten que incluso hasta los 50, eso es quizá un imponderable. En lo que usted menciona, es algo que se debe saber. Claro, y lo que sucede es que usted le anda, perdón por el castellano feo, pero creo que se va a entender mucho mejor así. Le anda cuadrando a su presupuesto año a año con ajustes que en realidad lo que buscan es sacarle el momento a que le apruebe la asamblea aquel documento. Maquillaje. Y luego usted al final maquillarle, y al final usted termina ejecutando una cosa completamente distinta. Por ejemplo, Fausto, ¿usted cree que haya estado en este presupuesto tantos bonos a transportistas, a indígenas, a jóvenes, madres, lo que fuera? No estaba pues en el presupuesto, y la pregunta que debería hacerse la gente es: ¿de dónde sale tanta plata? Me dirán del ahorro en el subsidio al diésel, pero todavía no tenemos ni un mes de ahorro, pues, y ya se ha gastado 400 millones, 300 millones y ya mismo se acaba. Y ya mismo se acaba, además, le va a durar 8 meses. Entonces creo que ahí se entiende bien el punto mío. Es decir, usted no tiene un Ministerio de Hacienda, un Banco Central independiente que le diga, sobre todo el Banco Central, que le diga esto es lo que está pasando con la economía, un ministro de Hacienda que realmente le presente un plan económico de mediano y de largo plazo, aquí es de Economía, perdón, el problema, un Ministerio de Economía que le diga esta es la visión, estas son nuestras metas. Y entonces ahí presenta un presupuesto general del Estado y tendría una asamblea que además le observa y le dice, no, esto no es correcto, esto está mal, esto cambia, esto ponle, de dónde van a salir estos recursos. Pero usted se fija que la asamblea nuestra también es una asamblea que está levantando la mano como un ejercicio, yo creo, equivocado de pensar un apoyo al gobierno. O sea, me parece que el apoyo no debe ser es una movida estrictamente política, no tiene ningún tipo de responsabilidad más allá del político. Claro, y estos son temas técnicos, es decir, la política y la economía son hermanas siamesas, siempre se dice aquello, pero hay temas que sí son muy técnicos, ¿no? Por ejemplo, los niveles de empleo, el déficit, el nivel de gasto fiscal, la inversión, etcétera, son temas técnicos. Ahora, en este contexto, y es importante porque
para hablar en cambio de las inversiones en nuestro país. ¿Cómo atraemos inversionistas? ¿Cómo atraemos capitales que son tan necesarios, son urgentes en una situación como la que atraviesa nuestro país? El papel puede aguantar todo, las cifras pueden aguantar todo, la Asamblea puede aprobar todo lo que le plazca, y hay números, como decíamos hace un momento, quizá hay un maquillaje que lo podemos ver los ciudadanos, quizá que no tenemos acceso más allá de estos números que nos presentan. Los inversionistas no piensan así. No, y como le decía, es cada vez más difícil para nosotros poder conversar en el extranjero con inversionistas en Europa, con nuestros socios en Asia, en China, porque realmente el Ecuador es una cosa que no se entiende bien, o sea, desde afuera. ¿Por qué le ponen? Se acabó de recién pasar el reglamento a la última ley, que no recuerdo cuál es el nombre, transparencia o algo por el estilo, en donde le graban con impuesto a las utilidades retenidas de las empresas, por ejemplo. Entonces, ¿usted cree, Fausto, que una empresa internacional va a venir a un país en el cual le graban impuesto a las utilidades retenidas? Por ejemplo, pues prefiere irse a Colombia, a Perú, a Chile, a Guyana. Entonces, es impuesto 3 veces grabado. Pues la empresa, luego el dividendo ahora, y luego el inversionista, el accionista, el dueño de la acción. Entonces, nadie en su sano juicio pues va a venir. ¿Quién le va a venir? Y si a eso le suma que tiene leyes laborales de hace 100 años y que es muy costoso trabajar. Por ejemplo, le dije, estuve en China, pregunté, les digo, ¿pagan horas extras? El gobierno dice en China, por ejemplo, que las horas extras deberían pagarse, deberían. Nadie paga horas extras, trabajan sábados, trabajan domingos en muchos casos. Nadie propone eso para el país. Pero lo cierto es que usted tiene un acuerdo comercial con ese país y está compitiendo con ese país. Entonces, por lo menos debería relajar su visión de país en leyes laborales y no ponerse a preguntar cuánto subimos del salario al final de cada año, pues, sino debería preguntarse cómo genero empleo, cómo genero más actividad. Entonces, lo que se ve afuera es que el Ecuador no es predecible, tiene normas que hacen muy rígida a la situación del inversionista y es muy volátil. Es decir, usted se encuentra con leyes como esta a los dividendos que realmente no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, bajo lo de Loma Larga es otro precedente, si no me equivoco, ese es el proyecto de Cuenca. Y entonces ahí usted dice, está firmando un acuerdo comercial con Canadá, ¿no? Entre paréntesis, me parece que el consorcio era chino-canadiense. Así es. Entonces, ahí usted se fija el por qué probablemente Canadá no acaba de firmar el acuerdo comercial. Y tantos otros proyectos mineros. Así es correcto. Incluso algunos que ya tienen concesiones no pueden arrancar precisamente por la minería ilegal, está en el camino antes que ellos. Así es. Entonces creo que ahí se responde, y también el Ecuador debe saber que esto no es un asunto solamente de la Constitución y que mañana entonces la Constitución se cambia y resolvemos la violencia, la inversión, el empleo. No, pues. Usted puede tener la Constitución. Yo decía cuando estábamos en una entrevista en conjunto con un analista que está en la costa, muy dogmático. Decía, bueno, si quieres ponemos el porte de armas como en Estados Unidos y es la Constitución. No va a venir la inversión por eso. Va a venir porque el país es atractivo, porque es seguro, porque tienes leyes laborales que están de acuerdo a lo que el mundo necesita ahora, porque te da seguridad jurídica, porque tienes instituciones fuertes. Acuérdese de una cosa, estimado. Cuando usted ve el último premio Nobel, no me refiero a de la destrucción, sino me refiero al premio Nobel de Economía de hace 2 años, la conclusión es que las instituciones garantizan el crecimiento económico y las naciones desarrolladas son las que mejores instituciones tienen. Entonces, otra vez, usted con la Constitución que quisiera, sin instituciones fuertes, sin institucionalidad, nada, que es lo exacto, no va a cambiar. Entonces, lo que ha ahondado la crisis en nuestro país. Eso es lo que hay que estar claros. Al final, el debate que hagamos deberá ser un debate maduro, un debate que acuse realmente los problemas estructurales que tenemos. De lo contrario, no pensemos que así como nos decían que va a subir el IVA y se va a acabar la inseguridad, sube el diésel y se va a acabar el déficit, tampoco. Es decir, usted tiene ahí un gran problema de fondo. Con esto cierro, Osvaldo. La propuesta, o al menos se ha lanzado ya, y parece que es lo único de momento cierto que podrían tener intención de cambiar en la nueva Constitución, si es que así se resuelve. Las competencias de salud del IES, pasarlas al Ministerio de Salud. Desde el plano económico, ¿esto es posible? ¿Esto o no sería quizá sumarse un dolor de cabeza adicional del cual no ha podido salir con lo poco que tiene el gobierno, el Estado central? Yo fui de los primeros en afirmar aquello hace 3 años, lo empecé a decir, Fausto, y decía,
Somos el único país en el mundo que tiene mezclada seguridad social y salud. Realmente me equivoqué, estuve en Turquía hace unos días. Turquía, por ejemplo, tiene las dos cosas combinadas. Lo que sí le digo es que usted no saca nada cambiando el sistema de salud hacia el Ministerio de Salud, lo cual me parecía racional, al menos para transparentar cuentas, si no hace asuntos estructurales que son fundamentales. El primero, acuérdese de una cosa, estimado Fausto, la bomba de tiempo de la seguridad social es un problema absolutamente grave y hoy usted la plata de salud la combina con jubilación y viceversa. Entonces, primero lo que yo puedo ver a nivel mundial es que usted tiene temas mixtos casi siempre. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, la pregunta sería, si sus hijos se atienden en el Seguro Social, lo lógico sería que usted pague $5, $10, lo que fuere, adicional por cada afiliado. Entonces, el asunto podría ser racional, yo lo propuse hace años ya aquí en el país, separar las dos cosas, pero si no audita los hospitales, si no garantiza que realmente las medicinas sean compradas con eficiencia, eficacia, transparencia, etcétera, si no garantiza la sostenibilidad del sistema de salud a través de algún cambio estructural, no saca absolutamente nada. Entonces, creo que el problema de fondo, más que pasarle de un lado al otro, es entender cómo usted enfrenta el asunto de salud, que como le digo, tiene distintas visiones dependiendo del país. Mejorar la capacidad de gestión. Claro, y eso es fundamental, así como le pasa en finanzas, en producción, en salud. Creo que si los ministros realmente no tienen toda el empoderamiento y la capacidad de dirigir esas carteras, pues muy probablemente lo que usted tiene es un rey que cada vez más me recuerda al rey Luis de Francia, con su corte real al lado, pues, y eso es lo que usted está viendo ahora en gran medida. Sin ser ofensivo, el asunto es que los ministros no tienen capacidad de decisión. Entonces, las reuniones que yo he tenido con muchos de ellos terminan en: voy a consultarle al presidente y voy a ver qué dice. ¿Usted cree que el presidente va a poder entender cada tema? Absolutamente todos los temas. Es imposible. Pues entonces, lo que usted está viendo en gran medida es el resultado de aquello que es un asunto que ya desde Lazo lo veíamos viviendo. Economista, nuevamente gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto. El economista Osvaldo Landázuri, analista económico, hablando sobre cómo va la economía en nuestro país, algunos puntos que sin duda preocupan, y también respecto de la posibilidad de atraer inversiones hacia nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora.
Atención, la Fiscalía abrió una investigación previa por la desaparición de 4 funcionarios de la empresa pública de comunicación Comunica EP, ocurrida en Palenque, en la provincia de Los Ríos, según se ha informado. Se trata de Cristian Torres Juiña, Raúl Molina Andrade, José Guanoluisa Acero y Cristian Zambrano Caicedo, quienes habrían sido secuestrados desde ayer. Están ya la información respecto de los desaparecidos. 4 funcionarios de la empresa pública de comunicación Comunica EP, y esto ocurrido en Palenque, en la provincia de Los Ríos. Repetimos los nombres, lo tenemos ahí en pantalla. Cristian Torres Juiña es uno de ellos, Raúl Molina Andrade, José Guanoluis Acero, Cristian Zambrano, José Guanoluis Acero tenemos ahí, Cristian Zambrano Caicedo es otro de los desaparecidos, quienes habrían sido secuestrados según la información que ha circulado ya. La Fiscalía abrió una investigación por la desaparición de estos 4 funcionarios. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Se inició con la distribución de los primeros lotes de medicamentos e insumos médicos adquiridos mediante una compra masiva para garantizar, según se dijo, el abastecimiento continuo. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador. Doctor Carrasco, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen, y muchísimas gracias por permitirnos estar con usted en su programa y llegar al Ecuador y al mundo entero. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo ve usted este abastecimiento de medicinas y de insumos médicos para los hospitales del IES y del Ministerio de Salud? ¿Confía en que con esto de alguna manera se podría aliviar la crisis que existe desde hace ya tanto tiempo en los hospitales del sector público? La verdad es que no, para nada. Realmente no hay transparencia en absoluto, María del Carmen, en todo lo que están haciendo. Están reunidos entre 3 gentes en 4 paredes, no sabemos qué es lo que está pasando. No está la prensa, no están los gremios, no está la academia, no están las sociedades científicas, no hay nadie, excepto creo que las 3 personas, porque le hemos visto a la vicepresidenta caminando, haciendo sus gestiones y todo, al ministro de Salud haciendo lo suyo, y solo creo que Lama es el único que está ahí al frente diciendo que ya están comprados y muestra camiones con compras. Y cuando van los pacientes y cuando van a pedir alguna cosa, siguen con la respuesta, no hay. La misma respuesta para los ciudadanos. Ahora, justamente yo le iba a preguntar y quedó contestada la pregunta que iba a hacer de si confiaba en este proceso, porque hace 2 días, el día lunes, entrevistamos aquí en este espacio a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y él ha pedido que se audite este proceso de compra masiva de medicamentos e insumos, alegando ya algunas presuntas irregularidades. Él hace este llamado a la Contraloría para que regule, para que este organismo de control se haga presente en el proceso de alguna manera. Y estamos totalmente de acuerdo con él. Imagínense, María del Carmen, que primero el famoso abogado Lama se demoraba a pesar de que el presidente le dijo que por crisis, en cada subsector tenía que hacer las compras de los medicamentos y todo. Y resulta que el hombre empezó a demorarse hasta que al fin la representante de los afiliados le dijo, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué está esta situación nada transparente respecto a las compras? Y entonces él le dijo, ¿cuál fue la respuesta de él? Se va. Así como está votando a todos los médicos que puede, se va. Y obviamente le votó. Y entonces ella dice, ¿por qué me votó? Simplemente yo le estaba pidiendo transparencia en el tema de la venta, de la compra de medicamentos, y resulta que fue votada de su cargo, y cosa que él no podía hacer. Uh-huh. Y sin embargo, sigue en el tema de mostrar, como él muestra, como le gusta, yo le he llamado de Lama Shows, ¿no es cierto? O sea, ahora es un tema de un reality del hombre que va expulsando, va desvinculando médicos, va diciendo que les va a mandar presos, que no les va a dejar ni siquiera
practicar la medicina, que no sé qué cosas nomás, y encima más los medicamentos, bien, gracias. Aquí están. ¿Dónde están? ¿Qué medicamentos? ¿En dónde hizo? ¿Cómo compró? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuánto costó? Ninguna respuesta en absoluto. Lo que se necesita, pues, como lo dije hace un momento, es una auditoría. Habrá que ver si esperemos que haya una Contraloría independiente que, pues, acceda a intervenir de alguna manera en el proceso. Sí, ojalá. Nosotros estamos realmente indignados por todo lo que está pasando, especialmente con esta figura que ya se vuelve realmente odiosa para el gremio médico. Un tipo que sin ningún tipo de conocimiento de lo que es la medicina y de lo que significa, pues anda haciendo y diciendo cualquier cosa que se le ocurre. Ahora, lastimosamente ya hemos visto cómo ha funcionado pues estos en otros procesos de compras en el contexto de una emergencia como lo que está ocurriendo ahora con el desabastecimiento, la situación crítica en los hospitales públicos por desabastecimiento de medicinas y de insumos médicos y estos procesos de emergencia han presentado irregularidades que han sido muy claras. Ya lo vimos también con el tema de la electricidad, es decir, por ineficiencia, por cualquier cosa, pero no se han dado de forma eficiente. Estamos viendo entonces que podría repetirse exactamente lo mismo en un tema crítico, porque estamos hablando de la salud, la diferencia entre vivir o no para un ciudadano. Sí, María del Carmen, es realmente indignante, le digo, porque todos los días, créame, María del Carmen, todos los días estamos viendo pacientes venidos de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud, pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, pacientes en temas de diálisis, pacientes con problemas de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, etcétera, todo. Pero es que, créame, obviamente van porque necesitan ayuda. Que no pueden acceder a estos medicamentos. Claro. Todos están descompensados, todos están mal, todos están sufriendo, todos tienen demasiado dolor y demasiado sufrimiento. Yo creo que es indignante que no exista la menor muestra de misericordia de gente como esta para decir, vamos a hacer un cambio, vamos a luchar, realmente vamos a buscar las formas de transformar este tema, pensemos en el bien común, hagamos las cosas como tiene que ser, traigamos a los que conocen del tema. Nada, María del Carmen, nada en absoluto. ¿Qué tan grave es la situación en los hospitales del sector público? Hay algunos de los hospitales que tienen menos del 30% de abastecimiento. Muy grave, realmente grave, María del Carmen. Imagínese, solo para darle una cifra, 15,000 cirugías represadas, 15,000. Además. O sea, usted puede imaginarse una... A ver, usted dice, oiga, ¿cuántos estarán demorando más o menos en una operación, por decir algo, de una prótesis de cadera? Será unos 3 meses hasta todos los temas que haya que hacer en el tema clínico, quirúrgico, etcétera, la parte logística y todo, la compra de la prótesis y todo. Pero 15,000 cirugías represadas. ¿En cuánto tiempo van ellos a evacuar todas estas cirugías con esta mala gestión? Esas dos variables, la mala gestión, la ignorancia, la ineptitud, lo que usted quiere, como usted y yo le llamo de esa manera, puedan ellos lograr hacer una cosa como esta. No lo van a lograr porque no tienen ideas, no tienen calidad humana para hacer ninguna de estas cosas. Y en el tema de lo que usted estaba haciendo, insumos y medicamentos, yo le había, disculparame, le dije yo le había. No, a usted no le he dicho, pero los números son realmente catastróficos. Los números están en rojo, María del Carmen. Y los números en todo, medicamentos para enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, medicamentos para las enfermedades crónicas no transmisibles, etcétera, para todo, María del Carmen, está en rojo. No se logró contar con el presupuesto que originalmente se había previsto. Creo que es algo así como el doble de lo que se va a tener en esta ocasión. Es decir, va a ser como poner una curita en una herida que necesita puntos. Exactamente.
Y el tema continúan así, y continúan con gente que no tiene ni idea ni experticia. Ya le dijimos que una persona que estaba dedicada a la dirección de salud de la Seguridad Social, pues no tenía ni idea, estaba recién empapándose de lo que podía significar la administración en un sistema de salud tan complejo como lo de la Seguridad Social, y ya está. Y verá que la Seguridad Social atiende alrededor del 21% de la población ecuatoriana, 50 y más atiende el Ministerio de Salud Pública. Ni con ese 21% logran salir adelante. Imagínense lo que podrá hacer unificando los dos subsistemas. ¿Qué podría pasar en el país? Es realmente, no sé ni cómo calificarle ahorita, pero nos indigna a todos los profesionales de la salud lo que está pasando, y los oídos sordos y la falta de sensibilidad del gobierno central para solucionar estos problemas. ¿Qué se debería hacer en este punto, doctor Carrasco? ¿Cuál debería ser la prioridad? ¿Hacia dónde debería enfocarse el gobierno para hacer bien las cosas? Primero, el tema de realmente lo que le habíamos dicho, una cirugía radical al tema de la corrupción. Porque estamos viendo que ahora, con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos vivido, con todas las denuncias que hay, y ya estamos diciendo, el señor Lama empieza a decir, ya hemos comprado, ya está en el tema de entrega de los medicamentos, cuando no hay ninguna transparencia, porque no hay una transparencia en el tema de estas compras que él dice que ya se han hecho y que nosotros pensamos que realmente es un fracaso absoluto. Y entonces, ¿a quién compró? ¿Cómo compró? ¿En cuánto compró? ¿Dónde compró? Etcétera. O sea, no hay definitivamente ninguna respuesta a estas incógnitas que tenemos, y las cuales, por supuesto, nos causan demasiada preocupación. Es decir, este proceso, usted lo ve como que va a ser un proceso fallido, lamentablemente. Se está jugando con la salud de los ciudadanos. Totalmente, María del Carmen. Se está jugando con la vida, la salud, con el bienestar, con la paz, con la... no sé cómo expresarle la indignación que sentimos respecto a esto, porque es la vida de la gente. No logro entender cómo alguien no puede, si alguien que no ha tenido la capacidad de estar junto a un paciente grave, si no ha tenido la capacidad ni ha estado junto a un paciente que necesita diálisis o que necesita una cirugía emergente grande por una enfermedad catastrófica, si no ha estado al lado de pacientes que sufren enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, que les llevan a todas estas instituciones a recibir ahí mesas de trabajo, esas típicas mesas de trabajo que no sirven para nada, y seguir engañando. Un saludo a la bandera. María del Carmen, realmente nos están viendo las costuras. Es lamentable, esperemos que pues se dé dentro de este contexto de emergencia un proceso transparente. No decimos que que existan irregularidades, hay presuntas irregularidades, y justamente para eso se requiere que haya un acompañamiento en este proceso, que exista transparencia para dar tranquilidad a los ciudadanos, y que de alguna manera se vaya resolviendo pues esta grave situación, esta situación crítica que viven los hospitales públicos y que afectan directamente a los ciudadanos. Doctor Carrasco, pues estaremos pendientes de lo que ocurre en los próximos días, en los próximos meses, y esperemos pues que se tomen las acciones necesarias. Nuevamente gracias al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador, por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un fuerte abrazo. Igual, una buena noche. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Enseguida le damos paso a Esteban Cislema, que nos trae lo más destacado en el ámbito internacional. Esteban, muy buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, María del Carmen? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el huracán Melissa cruza por las Bahamas trayendo fuertes lluvias y vientos dañinos a algunas de las islas. El fenómeno se encuentra justo al frente de la costa de Long Island, según el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que los vientos, las lluvias torrenciales y el peligroso aumento del nivel del mar continúen hasta la madrugada del jueves. Y es que el paso del poderoso ciclón dejó al menos 23 fallecidos en Haití y múltiples afectaciones materiales. En Jamaica,
Blanca. Las comunidades más golpeadas en el oeste siguen aisladas por los daños causados por el huracán, mientras 2 equipos de rescate recuperaron 4 cuerpos en la parroquia de St. Elizabeth. En Cuba, el huracán Melissa causó daños significativos en la isla, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel, tras señalar que alrededor de 140,000 personas quedaron incomunicadas y los niveles de los ríos crecieron considerablemente. Otro de los países afectados por el huracán Melissa es República Dominicana. Allí, las intensas condiciones climáticas derivaron en pérdidas de viviendas y ocasionaron que muchas personas sean desplazadas de manera forzosa. Y es Jessica Hasbun, de nuestra cadena aliada CNN, quien nos trae los detalles sobre el paso del huracán Melissa por República Dominicana. Aquí en esta comunidad, como pueden ver, una comunidad con mucha precariedad. Allá al fondo vemos una escuela primaria llamada El Túnel. Ahí al menos 40 familias se encuentran albergadas y refugiadas porque aún temen volver a sus casas. Pero fíjense ustedes, bajando por aquí, bajando por estas escaleras, encontramos a las familias más vulnerables, familias que llevan más de una semana sufriendo los embates. A pesar de la lejanía del huracán Melissa, tuvo su gran impacto en esta comunidad, a una comunidad cerca del río, y ese río crece, y ese es el temor que continúan viviendo familias aquí en esta zona. El Centro de Operaciones en su último boletín informó que al menos 40 personas se encuentran albergadas solo en esta comunidad y más de 4,000 han sido evacuadas o desplazadas. Al menos 240,000 personas se encuentran sin agua potable en estos momentos. Eso lo informó el Instituto Nacional de Agua Potable. Y fíjense ustedes, caminando por aquí en esta comunidad, fíjense qué cerca tienen el río. Y estas casas aquí han sido las que más han sufrido. Familias enteras con niños. Aquí por lo menos están unos 10 niños que forman parte de estas casas que se encuentran específicamente en esta zona. Vamos ahora a Brasil, y es que a 132 subió la cifra de fallecidos tras la masiva operación de la policía brasileña en Río de Janeiro. Funcionarios de la Defensoría Pública recorrieron las favelas en Peña, uno de los focos de la operación, para verificar la identidad de los cadáveres. El gobierno de Río de Janeiro informó que la operación derivó en 113 detenciones, 10 adolescentes retenidos, 118 armas incautadas, entre ellas 91 fusiles y 29 pistolas, 14 artefactos explosivos y 1 tonelada de droga. El operativo, señalado como el más grande de la historia de Río de Janeiro y el más letal, movilizó a 2.500 agentes en la zona norte de la ciudad y tenía como objetivo el arresto de miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotráfico del país. Vamos con más información, y es que al menos 110 personas fallecieron, entre ellas 46 niños y 20 mujeres, por bombardeos israelíes en la Franja de Gaza tras la reanudación anoche de los ataques del ejército israelí. Los hospitales, que operan entre escombros y con sus capacidades gravemente limitadas por la falta de suministros médicos de combustible, atendieron a decenas de víctimas. También les contamos que Estados Unidos y Corea del Sur aseguraron haber finalizado los detalles de un acuerdo comercial tras la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo surcoreano Lee Jae-myung. Según el jefe del gabinete surcoreano, ambos países llegaron a un consenso sobre la forma de financiar la inversión de $350 mil millones que Seúl se comprometió a realizar en Estados Unidos para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15%. No obstante, las tarifas se mantendrían elevadas sobre los vehículos. Y finalizamos con información de El Salvador, porque la Asamblea Legislativa de ese país, dominada por el oficialista Nuevas Ideas, aprobó este miércoles la ampliación de un régimen de excepción contra las pandillas, medida que suspende garantías constitucionales. La disposición fue justificada por la existencia de grupos terroristas que, de no erradicarse por completo su accionar, permitiría un retroceso a los logros obtenidos, manifiesta el decreto. La ampliación de la medida, en vigor desde marzo del 2022, se aprobó con 57 votos de 60 diputados y seguirá en vigencia hasta el próximo 1 de diciembre. Y es que la ampliación del régimen de
excepción se da a pesar de que el gobierno del presidente Nayib Bukele afirma que se han desarticulado operativamente a las plantillas. Esta ampliación implica que seguirán suspendidos por 30 días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa ahora a 15. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias a Esteban Cislema con lo más destacado en la información del mundo. Y Notimundo Estelar llega hasta aquí. Nos vemos mañana con la información y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Cooperativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo.